del conflicto que involucra a la Federación de Rusia, a la OTAN, todo en suelo ucraniano con soldados ucranianos y algunos que no lo son tanto. Mucho mercenario últimamente. Bueno, pero es un placer para mí presentarles al analista geopolítico Cristian Lamesa. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola Fernando, el placer es mío estar con vos y con tu audiencia. Bueno, les cuento a nuestra audiencia, hemos hablado contigo cuando estabas en Moscú, creo que un par de veces, pero bueno, ya estás de nuevo en Argentina y bueno, vamos a aprovechar antes que te vuelvas a ir para, bueno, para ver si nos podemos ir avanzando sobre ciertos puntos. Bueno, 2 de junio la cita es en Estambul, ¿no? Una nueva cita, un nuevo cara a cara, en el cual hasta ahora Ucrania no ha abierto la boca, no ha dicho palabra sobre esta segunda etapa de las conversaciones cara a cara. La delegación rusa, tengo entendido que ya esta mañana viajó a Estambul y bueno, ¿qué esperamos de eso? ¿Qué se puede esperar en esta etapa, Cristian? Yo no espero demasiadas cosas en esta nueva charla, creo que es una buena iniciativa por parte del Kremlin para mostrar a un Donald Trump que yo sigo sosteniendo que tiene sinceras intenciones de colaborar y de llegar a la paz. De hecho, alguien impensado como prorruso, porque no lo es para nada, general Kellogg's, que es uno de los enviados de Trump para las negociaciones, dijo claramente que la petición de Rusia de que no se siga expandiendo la OTAN hacia sus fronteras era una preocupación legítima del Kremlin y que tenía razón en pedir esto. Por lo tanto, yo creo que cuando tratan de venderle a Trump información tergiversada, donde muestra como que Rusia no está por la labor de llegar a un entendimiento, estas iniciativas del Kremlin buscan justamente eso, mantener esta buena sintonía con el republicano. Ahora, en rigor de verdad, no creo que vaya a haber nada demasiado positivo, porque Kiev no está para nada empeñado en que se llegue a un acuerdo de paz y tampoco en ver la realidad sobre el terreno, y mucho menos porque ya se anunció que van a haber participantes del Reino Unido, Francia y Alemania. Y esta troika nefasta parece empeñada en no solo continuar la guerra, sino profundizarla. Ya sabemos lo que dijo el demente de Merz, el nuevo canciller alemán, con esto de enviar los misiles Taurus a Ucrania y tantas cuestiones que realmente entrañan un peligro existencial, una amenaza existencial para Rusia y que puede llegar a conducir a una tercera guerra mundial en toda regla. Así que, Fernando, no tengo demasiadas buenas expectativas y aparte, ¿qué podría sumar la intervención de estos tres bravucones, ¿no? En negociaciones de paz, cuando podemos recordar que dos de ellos, Alemania y Francia, se burlaron descaradamente de no solo de Rusia, sino también de la población del Donbass cuando fueron garantes de los acuerdos de Minsk, y no solo que no velaron por el cumplimiento de los mismos, sino que incluso confesaron, lo hizo Hollande y lo hizo Merkel, que había sido un ardid para fortalecer a Ucrania y prepararla para esta guerra. Sí, la verdad que no. A ver, pareciera ser como que está necesitando escuderos, ¿no? La delegación ucraniana, que realmente está en una posición realmente muy delicada, tanto en el frente bélico como en el político. Y es aquí, por ejemplo, en esto que vos contabas de Estambul, donde queda claro que si no tiene eh, Ucrania, si no tiene a los tres motores belicistas de la Unión Europea,
se le va a complicar mucho. En esta semana, creo, y te lo pregunto, me parece que lo más importante que escuché acerca de este conflicto lo dijo el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, cuando habló que a partir de ahora se iba a intentar Rusia, a intentar no, que lo estaba haciendo concretamente, una zona de amortiguamiento dentro del territorio ucraniano. O sea, me parece una definición absolutamente clara de cuál es el objetivo y me parece que por ahí está la pista de lo que va a proponer, digamos, la delegación de Rusia, ¿no? Porque el presidente dijo, vamos a tratar de llegar hasta todos los lugares donde el enemigo tiene posiciones de tiro hacia nuestra patria. Y bueno, y esa zona de amortiguamiento, algunos hablan de 10 kilómetros, otros hablan de un poquito más. Bueno, de alguna manera va a generar, primero que es algo absolutamente concreto, porque además es a partir de las 4, digamos, de lo que es Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Gerson. O sea, es de ahí en más, porque ya eso ya es territorio ruso, está en su constitución. Así que me da la impresión que Putin empieza a delinear cuál es el mapa, cuál es el mapa con el cual se podría llegar a empezar a hablar de una paz duradera, ¿no? Sí, yo igualmente creo, bueno, una digresión, publicó un mapa una de esas publicaciones que hace Dmitry Medvedev, muy ocurrente, muy irónico, donde se mostraba un mapa de Ucrania y había una leve franjita ahí en el oeste, en la frontera del oeste de Ucrania como territorio ucraniano y el resto era toda la zona de amortiguación. Pero bueno, finalmente si no desisten de esta actitud belicista, muy probablemente termine así, porque esto, por supuesto, esta zona de amortiguación está pensada en una situación bélica, ¿no? Es que esto se sigue extendiendo y por supuesto que Rusia tiene que velar por la seguridad de su territorio y de sus habitantes. Si vos me dijeras cuál es la situación para que hoy se dé la paz, por supuesto que al ser Rusia quien está teniendo la victoria en el campo de batalla, es quien pone las condiciones, ¿no? Y me remito al caso del detestable negociador al fin de la Primera Guerra Mundial por parte de Rusia, ya la Rusia soviética, el deplorable León Trotsky, que fue a negociar con los alemanes, quiso mejorar la situación y cuando volvió a negociar tenía que firmar la pérdida de más cantidad de territorio, bueno, una paz que sabemos que fue deplorable, la del Tratado de Brest-Litov. Pero volviendo a la actualidad, si hoy Rusia tiene que proponer cómo se va a dar la paz, por supuesto que es el reconocimiento de las 5 regiones como parte de Rusia y la salida de todo personal militar ucraniano de las mismas, de las fronteras de estas regiones, la desmilitarización de Ucrania, la desnazificación, la garantía del respeto de las poblaciones rusófonas que queden bajo soberanía ucraniana, por supuesto, la neutralidad, no integrarse en la OTAN ni en ninguna alianza militar. Esto sería lo mínimo, ¿no? que hoy pide Rusia, que hoy exige Rusia. Y en el caso de Ucrania, que no reconoce la realidad en el terreno, no reconoce que esta situación es irreversible, lo mismo que los europeos, esto conduce a que la situación bélica prosiga y en ese caso, por supuesto, que Rusia tiene que plantear esta zona de amortiguación y también ir ampliando las conquistas hacia esos territorios que son claramente
rusófonos, son culturalmente rusos, como es el caso de Kharkov, de Odessa, de Nikolaev y otras regiones. Entonces, como dijo María Zaharova, cada vez que Kiev le da la espalda a las propuestas rusas, se va volviendo más pequeña. Sí, sí, y parece que eso además se confirma en el campo de batalla, ¿no? Hablabas hace un rato de, bueno, la derrota militar ya es un hecho, ¿no? El ejército ucraniano eh, está aplicando, si se quiere, está poniendo mucho más energía en lo que son, eh, yo diría, actos de terrorismo directamente, eh, con drones, con misiles. eh, Se puede agravar con el tema de los Taurus, ¿no? Como decías tú al principio. Y bueno, en el plano militar, yo creo que ahí es donde está expresada, donde se expresa en el accionar de las fuerzas ucranianas actuales, ahí se está expresando una debilidad absoluta en el frente que, bueno, en algún momento se va a terminar de consolidar esta contraofensiva veraniega que está preparando el ejército ruso, sobre todo yo creo que por el lado del noreste, ¿no? Entre otros, ahí hay una fuerte aglomeración de tropas. Pero me da la impresión que además del tema bélico, o a partir de esa ventaja, de esa victoria, que ya es un hecho, después hay que ver cómo se resuelve en términos de territorio. Y de otras cuestiones como nombrabas vos antes. Pero en términos políticos, también es muy superior la posición de Rusia en este momento, porque si vos, por ejemplo, sacás una foto de lo que era la situación política hace un año, ¿no? Y sacás una foto hoy, bueno, hace un año Estados Unidos tenía una postura, ¿no? Hace un año la Unión Europea tenía una hegemonía clara y no era el conventillo que soy, ¿eh? Realmente están todos peleados con todos, y de alguna manera el tridente que vos nombrabas es el único que dice en todo este despelote, mientras tanto sigamos con la guerra, que es nada, en los últimos 3 años ellos piensan que no les fue tan mal. Yo creo que cuando la historia haga un análisis de estos 3 años de la Unión Europea, me parece que los libros van a contar otra cosa. O si no, van a tener que falsear el relato como tantas veces lo hicieron. Pero volviendo al tema, me da la impresión que en el plano político, Rusia realmente ha logrado muchísimas cosas, ¿sí? En el último tiempo, que tienen que ver, después vamos a ir al 9 de mayo, a la visita de tantos jefes de Estado, el famoso aislamiento que no sé de dónde lo sacaron. Bueno, pero lo dejamos como un bocadillo para el final. Yo creo que Rusia, tanto en el plano político como en el plano bélico, está en este momento, tiene la sartén por el mango. Diría el presidente norteamericano, es el que tiene las cartas, ¿no? No sé cómo lo No, ves. ¿Mm? sí, 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 tiene toda la baraja, Sí, es así sí. de sencillo, tiene toda la baraja Putin. Y a ver, yo desde los primeros días de la operación militar especial que hemos hablado tantas veces, yo sostenía que el triunfo de Rusia iba a ser imposible de evitar, porque sencillamente es la mayor potencia mundial en cuanto a armamento nuclear y es imposible derrotar a un país de estas características. Eh, y en el aspecto político también consideraba que estaba demostrando, no solo en el aspecto militar, sino en el aspecto político, contundentes triunfos, y solamente en el aspecto económico, ni que hablar, y en el aspecto propagandístico sí realmente estaba no teniendo la eficacia que sí, por supuesto, tiene la propaganda occidental. Hasta eso incluso en este momento ha cambiado, ya es prácticamente imposible ocultar la verdad. Hasta los medios más rusófobos ya hoy no pueden sostener que Ucrania está ganando y todas esas bobadas que decían
hasta hace no mucho tiempo. Y por supuesto que en este aspecto, como decías, lo que vimos, el apoyo que vemos por parte de líderes mundiales, prácticamente todo África apoya a Rusia, la inmensa mayoría de los países de Asia también, y en Europa incluso, que es este conventillo deplorable, vemos cómo hay líderes que sin duda tienen una mirada de simpatía y de apoyo al presidente Putin y a su pueblo, como es el primer ministro Robert Fico de Eslovaquia, Víctor Orbán en Hungría, bueno, Vučić en Serbia, ni que hablar. Y en América Latina, por supuesto que tiene también grandes afinidades. Eh, por lo tanto, este aislamiento realmente siempre fue una falacia y a mí me disgusta un poco cuando se habla del sur global. A mí me gusta algo que dijo una vez Sergei Lavrov, que es el gran ministro de Relaciones Exteriores que tiene Rusia, cuando dijo que en realidad es la mayoría global el término adecuado, no sur global. Sur global lo ponen, si uno mira el planisferio, el sur es prácticamente todo agua, salvo Sudamérica, una pequeña porción de África, Australia y algo más. Y eso de sur global es como para bajarle un poco el precio a lo que es la mayoría global. Y esa mayoría global sin duda está al lado de Rusia. Y por contraste, y con esto cierro, Fernando, si seguimos charlando, Europa, este conventillo del que hablabas, es tan surrealista que tuvimos que escuchar a este desquiciado de Merz, el canciller alemán, diciendo que iba a hacer todo lo necesario para que el Nord Stream no volviese a funcionar, para castigar a Rusia, cuando eso en realidad a la única que ha castigado a Alemania, condenándola a pagar hidrocarburos muchísimo más caros, condenando a su industria al quebranto o a irse a otros países, como han hecho muchas industrias germanas, y nadie se pega un tiro ya no en el pie, ya se pega un tiro directamente en la cabeza. Así que esa es la realidad política en este momento, creo. Sí, además, Europa tiene, bueno, tuvo en estas últimas semanas, bueno, la experiencia de Rumania, algo que realmente, porque viste que ellos siempre se jactan de que son los, por supuesto, son los más democráticos del planeta, son el sistema de cordón sanitario dentro de la estructura política de Alemania y de Francia ya fue comprobado en las últimas elecciones. O sea, el crecimiento de los sectores que no son rusófobos, que sí son verdaderamente proeuropeos, porque Europa es un continente, no es un continente de enfermos, es un continente de élites enfermas. Los europeos, obviamente, quieren lo mejor para su país, y creo que están haciendo algo muy a contramano de lo que a sus países les conviene. Para eso necesitan recluirse cada vez más en élites que no las quiere nadie y que para, de alguna manera, taponar a las mayorías, arman en los parlamentos esos cordones sanitarios para bloquear a las fuerzas que sí quieren a su país y que quieren a su continente. Contame un poquito, si no me equivoco, 26 jefes de Estado estuvieron el 9 de mayo, bueno, además de muchísimas otras, cientos de delegaciones de otros países. No estoy hablando de las que fueron con sus primeras figuras, con sus líderes. Tuviste la oportunidad de estar ahí. Contame qué sentiste ese día. Bueno, la verdad que es una emoción muy grande estar justamente en el corazón del corazón de Rusia, porque dicen que Moscú es el corazón de Rusia y la Plaza Roja es el corazón de Moscú. Es el lugar por donde desfilaron las tropas el 7 de noviembre de 1941, que iban directamente al frente, donde se hizo el primer desfile de la victoria con Zhukov
y Rokossovsky, pasando revista a las tropas a caballo y que se arrojaban los estandartes inmundos del nazismo a los pies del mausoleo de Lenin. Entonces estar en ese lugar, en ese espacio histórico es muy fuerte, especialmente para los que amamos justamente la historia. Y en un momento que es un momento histórico el que estamos viviendo, con un quiebre en lo que es el funcionamiento del mundo, este mundo unipolar que ya ha muerto y ha dado paso a un mundo multipolar al cual creo que incluso Donald Trump entiende que no se le puede dar la espalda y creo que su política va un poco en eso, en insertar a Estados Unidos en este mundo multipolar. Y realmente eh, la popularidad de Putin, sí, perdón. Ahí estamos, ¿eh? Te escucho bien. La popularidad de Putin entre sus pares, como un primus inter pares, el reconocimiento que tiene de los otros mandatarios y el amor de su pueblo cuando él se retira, ya yendo al jardín de Alejandro, donde se hicieron las ofrendas florales en la tumba del soldado desconocido, con los demás mandatarios, de las tribunas donde estaba la gente, bajaba el grito unánime de Rusia, Rusia, Rusia y los aplausos para Putin. Realmente pocos mandatarios del mundo y especialmente de Europa pueden mostrar ese amor y ese respaldo por parte de su pueblo. Y creo que eso es una de las cosas que por ahí resultan más emocionantes. Y aparte por trabajar justamente en aras de los sueños, de los anhelos y el beneficio de su pueblo, no como hacen estos mandatarios europeos, esto que decía de Merz. Y una breve anécdota muy, muy cortita, en una charla que creo que no te lo comenté, en una charla que di en Ekaterimburgo con una colega alemana y un colega polaco, esta colega alemana decía que en ese país, en su país, el grado de absurdo al que se ha llegado es tan grande que en el pasaporte, en el documento de identidad que se utiliza, o sea, dado por el Estado, uno puede solicitar que se lo muestre, que se diga que es, por ejemplo, un perro, un gato, un elefante, lo que quieras, como si fuera algo que wow, qué libres que son, y en realidad eso muestra la pérdida de contacto con la realidad que están teniendo estas sociedades y estos gobiernos, ¿no? En mi época, y creo que en la tuya también, el que decía yo soy un perro, yo me siento un perro, bueno, lo llevaban a un instituto donde le pudieran dar la ayuda terapéutica necesaria para entender que no es un perro. Bueno, eso es lo que se vive en Europa y en contraposición Rusia como un líder cuyo pueblo lo ama y lo reconoce. Muy fuerte la imagen de Vladimir Putin y Xi Jinping a su lado todo el tiempo, ¿no? Creo que una relación que va escalando, se va profundizando en términos económicos, en términos estratégicos, en todos los términos, y me da la impresión que el mundo cuando ve eso, ¿no? Ya ahí tiene más que ver la definición de mayoría global que vos nombrabas eh, de Sergei Lavrov, ¿no? O sea, hay una mayoría global. No es que no es que no la pueden mostrar. La mostraron en un punto, en un momento, de una manera perfecta. Hasta eh, el de Burkina Faso, digamos. Sí, 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 El sí. líder de Burkina Faso, que desconozco, no me acuerdo en este momento su nombre. Bueno, a ver, eh, la última, y con esto hacemos un breve cierre. ¿A vos te da la impresión de que Putin le está intentando darle una salida elegante a Donald Trump del conflicto? O sea, parado en el lugar de lo que dice Trump, esta no es mi guerra, ¿no? Esta no es mi guerra, nunca fue mi guerra, no hubiera pasado si yo, esta no es mi guerra, estoy viendo cómo paro mi guerra. Bueno, si no la podés, no es tan fácil parar esta, este conflicto. Pero se podría explorar darle una salida elegante
para que de alguna manera baje también la tensión de los locos europeos que quieren seguirla a toda costa, ¿no? ¿Vos pensás que puede venir por ahí un trabajo muy, muy de a poquito, muy serio, y muy concreto, ¿no? Que es muy directo, que es los caminos que hace Rusia, que no pega esos bandazos que pegan otros países occidentales? Rusia está diciendo más o menos lo mismo que decía hace 3 años. No está diciendo algo tan diferente, ¿no? Rusia está diciendo lo mismo que decía hace 18 años, Claro. lo que les dijo en la cara en Múnich en 2007, en la conferencia de Sí, seguridad. sí, sí. Vos fíjate, para contestarte muy, muy breve, eh, en lo que vos decías de Putin y Xi Jinping, hay un simbolismo muy grande, que no es solo la amistad ruso-china, sino que son los dos países que más sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Lo que se conmemoraba el fin de la guerra, de la Gran Guerra Patria, le costó 27 millones de muertos a Rusia, a la Unión Soviética, y 20 millones a China. Nadie menciona lo de China casualmente. Ahora bien, un país que sufrió tanto no quiere guerra. Rusia no quiere la guerra, pero sabe que hay veces que es inevitable. Si Rusia no tuvo una respuesta más contundente hasta ahora fue porque tenía la esperanza de que Donald Trump llegase a la Casa Blanca, y se dio. Lo que yo creo que yo particularmente subestimé, y no sé hasta qué punto no se subestimó desde el Kremlin y desde la Casa Blanca, el poder de daño que tienen estos desquiciados europeos. Entonces, por supuesto que yo coincido con tu mirada. Yo creo que el Kremlin lo que menos quiere y necesita es que Donald Trump fracase. Y estas élites globalistas, corruptas, degeneradas, europeas, quieren que Donald Trump fracase, son enemigos de Donald Trump. Eso yo creo que el republicano no lo olvida, como hicieron todos prácticamente, salvo honrosas excepciones, campaña al unísono y en coro en favor de Biden, después de Kamala Harris, porque son globalistas degenerados como ellos. Biden y sus secuaces Sí, el Deep State, guerreristas. ¿no? El Deep State americano, que es. Totalmente, totalmente. Y Trump es una anomalía incluso dentro de su partido, porque tiene muchos enemigos dentro del Partido Republicano, Lindsey Graham, el senador, la familia Cheney. Entonces, yo estoy convencido que Trump y Putin pueden ser grandes socios en este nuevo mundo multipolar. Son soberanistas los dos, al igual que Xi Jinping y otros líderes mundiales, están en contra de este globalismo, están en contra de estas políticas totalmente desquiciadas que van en contra de los pueblos, en contra de la integridad de la cultura y de las tradiciones de los pueblos. Entonces, yo sin duda no tengo ninguna duda en cuanto a que Donald Trump y Putin tienen un entendimiento y que, si se me permite, en alguna medida estoy seguro que juegan en equipo. Lo que pasa es que Donald Trump en algunas ocasiones tiene que actuar un poco porque tiene que contener a esos enemigos que tiene incluso dentro de sus partidos. Sí, claro. Bueno, Cristian, la verdad que siempre es un placer hablar con vos. Ya, por eso lo hacemos bastante seguido, tratando bueno, de mostrar y de ponerle voz a una verdad, a una realidad que no siempre tiene la vía expedita en los medios de comunicación de nuestro país, ¿no? Mucho menos este, en los medios globales de los países que antes se creían hegemónicos. Te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto como siempre y agradeciéndote tu tiempo, ¿sí? Te agradezco a vos la invitación y quiero decir algo muy brevemente porque por lo menos yo me siento muy, muy a gusto en tu programa y la importancia que le das a estos temas, porque a mí paradójicamente me consultan mucho más de medios internacionales que de medios argentinos, lo cual habla de, no por no convocarme a mí, pero cómo no tratan estos temas de la geopolítica que son tan importantes, como decía el presidente Perón, la verdadera política es la política internacional.
y acá prácticamente que no se trata seguro para tenernos en un mar de ignorancia, discutiendo el cordón cuneta, como yo siempre digo, así que tu programa se tome el trabajo de habitualmente tratar estos temas, habla de una cabeza mucho más amplia que la de tus colegas, si se me permite. Así que el encantado de estar con vos soy yo. Bueno, Cristian, será hasta la próxima. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande, querido.